Y ahora vamos a ir con la parte de tratamiento. Si hay una fractura de un paciente de tibia con un trazo simple, tenemos que diferenciar dos cosas. Primero, el tipo de trazo. Si yo tengo un paciente con un trazo transverso, o sea, este es el hueso y se rompió así nada más un solo trazo, y no está desplazado, entonces el tratamiento puede ser colocación de un yeso, pero bien ajustado, bien moldeado para que no se vaya a desplazar la fractura. Si tengo una fractura oblicua, larga o espiroidea, igual, si es que no está desplazado se puede colocar un yeso. Los problemas vienen cuando está desplazada la fractura. Cuando está desplazada la fractura, ustedes saben, ahí hay tendones, hay músculos, el mismo periósteo, se meten, ¿no? Se meten dentro de ambos lados de la fractura. Se meten. Y a veces se trata de reducir y no se puede porque están ahí, queda un espacio. Y si hay tejido blando, eso nunca va a pegar. Entonces, en muchos casos, se prefiere hacer una reducción con material de osteosíntesis. Y este material de osteosíntesis puede ser, como dice acá, tornillos, placas, fijador externo, clavo intramedular y agujas intramedulares. También les mencioné en la clase anterior que las agujas, ¿no? Las más conocidas, esas agujas delgaditas de Kirchner, ¿no? Generalmente se usan en niños, ¿no? Y en casi todas las fracturas en niños se colocan Kirchner, pero no intramedulares, sino cruzados. Kirchner cruzados, ¿no? Es en niños, ¿no? En pequeños. Pero cuando nos hablan así, en la actualidad, para fractura de tibia, acuérdense algo. El examen, generalmente, las preguntas van dirigidas a lo más frecuente y a lo, digamos, a lo más frecuente, a lo más común, ¿no? ¿Está bien? Al criterio más lógico, etcétera. Igual acá, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico más empleado en la actualidad para las fracturas de tibia. Por ejemplo, algunos filosofan, ¿no? A ver, me estará hablando de un niño, me estará hablando de una abuelita, de un adulto, se complican la vida, ¿no? Acá tienen que tienen que ir pensando primero que sus pacientes que le van a hablar son pacientes en edad productiva, ¿no? Un paciente como más o menos, ¿no? De veintitantos, 30, 40 años, ¿no? Ese es el promedio de edad. ¿Ya? Ese paciente, un paciente adulto, ¿no? Puede ser varón, mujer, bueno, ¿no? Generalmente para las fracturas de tibia, yo me puedo imaginar lo siguiente, a ver. Fractura de tibia, ya, lo más frecuente, un varón, es lo más frecuente. ¿Qué varón? Un varón de unos 40, 50 años, es lo más frecuente, o de 30 de repente, listo. Listo. Inclusive el trazo también me puedo imaginar. El trazo más frecuente, una oblicua, ¿no? Puede ser corta, larga, una oblicua. Listo. Espiroidea, menos frecuente, más frecuente una oblicua, inclusive una transversa por ahí. Bueno, ya tengo mi paciente, pues, ¿no? Porque ese es lo más común. Entonces el tratamiento para huesos largos, no sé si les había mencionado en la clase anterior, para adultos, ¿no? El tratamiento estándar es un clavo endomedular o intramedular, ¿no? Ese es lo indicado. ¿Por qué? Por lo siguiente. El clavo endomedular, primero, el abordaje es mínimo. El clavo endomedular se mete a través de la rodilla. Se flexiona bien la rodilla y se lo mete por acá, por arriba. Tiene como un angulito y se lo mete, no a punta de martillo. Se lo mete y se hace la reducción con el clavo, ¿no? Se hace se cierra la parte de la fractura y se colocan los tornitos para que no giren, ¿no? Para que no roten. Acuérdense que el clavo de Kuncher, ¿no? El clavo de Kuncher que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Años 40, el alemán Kuncher creó su clavo Kuncher. Entonces a todos los fracturados de la guerra les ponía su clavo, un clavo de Kuncher. Pero eso era en fémur, él lo creó para fémur. Les metía su clavo de Kuncher
y este clavo como una barra nada más. Les metía su clavo y a veces el paciente terminaba, porque se rota, pues, ¿no? Se rota y a veces terminaba con la pierna así, a veces para atrás, ¿no? Sabes si venía o regresaba. A veces se iba para adentro. Entonces ese fue el problema del Kuncher. Entonces actualmente los clavos endomedulares tienen tornillitos arriba y abajo para que no rote. Entonces con eso los fragmentos ya lo dejamos en una posición, ahí se va a quedar. Esos son los clavos de ahora. ¿Ya? También se puede utilizar placas y tornillos. ¿Cuándo? Los clavos que vienen acá al Perú tienen una medida estándar. Tienen una medida, ¿no? Como para una persona promedio. Pero hay por ejemplo, un par de veces vinieron un jinete que se había caído de su caballo. Un jinete. ¿Ustedes nunca han visto un jinete? Son enanos, son. Entonces su piernita era así, chiquita. Ahí nunca iba a entrar un clavo, ¿no? En ese caso se coloca una placa, ¿no? Pero lo ideal es colocar un clavo endomedular. Y ahora vamos a hablar de fracturas expuestas. Cuando tenemos fracturas expuestas, vamos a usar una clasificación. No sé si les vendrá también este nombre. La clasificación es de Gustillo y Anderson. Gustillo, ¿no? O Gustilo, también le dicen. Esta clasificación de Gustillo menciona la fractura en tres tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Así de fácil. Pero para complicar la cosa, el tipo 3 tiene 3 subtipos. El subtipo A, B y C. Y ahí acaba. La fractura de grado 1 es una fractura, se menciona puntiforme, ¿no? Por ejemplo, se rompió el hueso, salió hacia la piel y creó un huequito y regresó. Puntiforme. Hasta 1 centímetro máximo, ¿no? Lo que menciona. La fractura de grado 2 es más de 1 centímetro. O sea, el hueso ya cortó la piel, ¿no? Cortó la piel. Y si corta más la piel, hay más riesgo de infección. Entonces, el tratamiento, en general, para fracturas expuestas, ¿quién nos va a determinar? La infección o digamos, el riesgo de infección que tiene ese hueso. Si tiene mucho riesgo de infección, y se coloca un material adentro, una placa, un clavo, se termina creando un problema al paciente, una osteomelitis, se termina creando pues infección del hueso, ¿no? Al final hay que sacar, limpiar, cortar, todo, ¿no? Es un problema. Entonces lo que tenemos que evitar es la infección. Generalmente, para fracturas abiertas de grado 1 y 2, ¿no? De 1 centímetro o de más de 1 centímetro, dependiendo del tamaño también, ¿no? Puede ser una fractura de grado 2 solamente un corte, pero contaminada, ¿no? Entonces habría que ver también el tipo de fractura. Pero generalmente, la fractura tipo 1 y tipo 2, se hace ¿no? Acá dice la estabilización de urgencias. O sea, urgencias quiere decir que el paciente se fracturó y vino a la emergencia, al toque. Y nosotros vamos a dividir las fracturas ¿no? de grado 1, grado 2, grado 3 por el tiempo. Menos de 6 horas es una herida solamente contaminada. Más de 6 horas ya no es contaminada, es infectada. Y si es contaminada, quiere decir que toda la parte, todos los gérmenes, etcétera, todavía no han colonizado los tejidos. Tanto el hueso, músculos, nervios, vasos, todo, no han colonizado todavía. Están ahí, esperando entrar o proliferando para poder tener acceso. Entonces, en este tipo de fracturas, si es de urgencia menos de 6 horas, si yo puedo meter al paciente dentro de este tiempo, entonces voy a meterlo a sala, voy a lavarlo bien y se acabó. Le quité la contaminación y puedo colocar un material de osteosíntesis. En este caso, si yo tengo una fractura de tibia,
le puedo colocar un clavito endomedular, un clavo endomedular, si es de urgencias, ¿no? En cambio, las fracturas de tipo C, perdón, de grado 3, ¿no? De grado 3, tienen también su subclasificación. Una fractura de grado 3 es una fractura que va a tener, obviamente la fractura, una lesión de piel que va más allá de los 10 centímetros. Una lesión de piel que va más allá de los 10 centímetros, pero que aparte de eso tiene lesiones asociadas. Tiene lesiones asociadas musculares, ¿no? Tendinosas. Y el grado A es una fractura de una herida más de 10 centímetros que se puede cerrar con una sutura inicial. El grado B es una fractura que perdió tejido y necesita, para cerrarse, colgajos locales, o sea, de atrás, del sóleo, del gemelo, ¿no? Para cubrir el hueso. En cambio, el grado 3 es una pérdida de tejido óseo, tejidos blandos, lesión nerviosa y lesión vascular. Cualquiera de esas. Entonces, todo eso obviamente nos da el pronóstico también de, mientras más severa sea la fractura de grado 3, peor pronóstico, ¿no? Entonces, en el grado 3 se recomienda, pues, no colocar material de osteosíntesis, ¿no? Inclusive en las de grado 2, si está muy contaminado, tiene riesgo de infectarse, no se coloca ningún material de osteosíntesis interno. Para eso existe, pues, unos elementos que se llaman fijadores externos, que yo les había enseñado ya en la sesión anterior varios ejemplos de fijadores externos. Les había dicho que hay miles, ¿no? Y que, pues, en realidad lo elige el cirujano, elige su material de fijación externa que más le gusta, que más maneja. ¿Ya? Entonces el grado 3 usualmente es fijador externo, ¿no? Y el grado 2 solo si está muy, muy comprometido. Bueno, escayola es yeso, ¿ya? Escayola es el yeso, un yeso cerrado, ¿no? Escayola. ¿Qué tipo de escayola, dice? Colocaría a un enfermo, un paciente, ¿no? Tras reducir una fractura diaficiaria de tibia para conseguir un tratamiento ortopédico. Bueno, si me están hablando que redujeron y están pensando en un tratamiento ortopédico, quiere decir que redujo al 100% o casi al 100% la fractura. O sea, quedó bien, ¿no? Quedó bien reducida. Entonces, si quedó bien reducida, ahora, ¿qué yeso le pongo? ¿No? Si es una fractura de tibia. Lo que siempre se dice, ¿no? Es inmovilizar una articulación distal y una articulación proximal, ¿no? Eso siempre se dice y es lo que se debe hacer, ¿no? Ahora el problema es cuál me agarra la articulación distal y cuál me agarra la articulación proximal de todas estas que me han puesto acá. Pelvipedio. Pelvipedio. A ver, vamos a ver cuántas articulaciones me agarra el pelvipedio. Pelvipedio desde la pelvis, ¿no? Ya me agarró la articulación de la cadera por arriba, la articulación de la rodilla, van dos articulaciones por arriba. Y en el pie, ¿no? Me agarró el tobillo. Se toman las articulaciones más grandes e importantes, por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, una fractura de pie, de quinto metatarsiano. Yo sé que acá tiene, pues, sus huesos del tarso, todo, ¿no? Mi yeso sería prácticamente una plantilla. Obviamente tengo que inmovilizar el tobillo, ¿no? Que es la articulación proximal más importante, ¿ya? Igual es acá. Encima de la tibia tengo la articulación más importante es la rodilla, pues. Yo necesito movilizar esa rodilla. No necesito irme hasta la pelvis, ¿no? Calza de yeso. La calza de yeso es un tipo de yeso tubular. Es un tubo. Entonces, esta calza de yeso terminaría encima de los maleolos, desde la ingle hasta encima de los maleolos. Y si es tibia, yo tengo que movilizar el tobillo. Entonces esa calza de yeso no me sirve. No es el tratamiento para ese tipo de fracturas, no. Inguinopédica, o sea, ingle y pies, ¿no? Desde la ingle hasta el pie. O muslopedia también le dicen a esta calza, ¿no? O a esta escayola o yeso. Botín de escayola, o sea, una botita, o sea, como una bota, una zapatilla
un botín de escayola. Eso no, eso es para fracturas de pie, por ejemplo, ¿no? De quinto metatarsiano, de falanges, ¿no? Y férula de yeso, una férula, si yo le pongo una férula, o sea, un medio yeso, va a ir por la parte posterior con vendas. Si yo reducí mi fractura que me ha quedado bonita, si le pongo una férula se puede desplazar. Entonces la férula generalmente para tratamiento, después que se ha reducido no se pone férulas, se pone un yeso cerrado. Entonces en este caso sería esta de acá, ¿no? Una inguinopédica, también llamada muslopedio. Muy bien. Vamos a ir con las lesiones traumáticas de tobillo. Como se dan cuenta acá, tobillo está fuera o sea, tobillo se toma como una sección aparte de las fracturas de tibia, ¿no? Se toma como una sección aparte, todo lo que es tobillo, fuera de diáfisis de tibia, ¿no? Muy bien, ahora vamos acá con la parte de los ligamentos. Tenemos acá el ligamento deltoideo. ¿Dónde está el ligamento deltoideo en el tobillo? ¿Afuera o adentro? ¿En la parte lateral o en la parte medial? ¿Dónde estará? El ligamento deltoideo, ¿ya? Es ese ligamento que lo paran golpeando los futbolistas. Golpeando, ¿no? O sea, generalmente pues patean con la parte interna, ¿no? Entonces, ese ligamento generalmente lo golpean nada más, lo golpean, ¿no? Las lesiones del ligamento deltoideo pues no son muy frecuentes, ¿no? Salvo algunas veces algunas inflamaciones, etcétera, ¿no? Entonces el ligamento deltoideo es la parte pues que se ve en la parte interna, agarrando toda la articulación del tobillo por adentro, la parte de la tibia, el malleolo tibial. Entonces hasta allí ya sé que es parte del ligamento lateral interno. Ahora, ¿es la parte profunda o es la parte superficial? Como yo les digo, la parte que se ve, ¿no? En este caso es la zona superficial de este ligamento. Y ahorita de un momento lo vamos a ver un gráfico de un momento para describir todas sus estructuras, para que lo puedan ver. Ligamento deltoideo, ahí vamos a regresar a la pregunta. Muy bien. Acá tenemos la articulación del tobillo. Tiene 4 estructuras que están íntimamente relacionadas. Primera estructura, la tibia, ¿no? Especialmente ¿cuál? ¿Qué porción? Este de acá, el malleolo tibial o malleolo interno. Segunda estructura, el peroné, en su malleolo también, en su malleolo externo. Tercera estructura, el astrágalo. Y la cuarta estructura es este hueso que está por debajo del astrágalo, que se llama calcáneo. Muy bien, entonces acá tenemos el ligamento, la articulación con los ligamentos en la región externa y la articulación con ligamentos en la región interna y aquellos que unen tanto la tibia y el peroné. Se dice que también lo conocen como mortaja. Esta es una mortaja, ¿no? Es una asociación congruente, ¿no? De entrada y salida, ¿no? Como está acá. Y permite prácticamente el movimiento en un solo plano, prácticamente, ¿no? Entonces, prácticamente el tobillo nos sirve prácticamente igual que la rodilla, ¿no? Tiene algunos movimientos también, pero el movimiento más importante es el flexo extensión, igual que la rodilla, flexo extensión. Pero también tiene otros movimientos, ¿no? Pero son los más importantes. Acá tenemos entonces el recuadro anatómico. El ligamento lateral está compuesto por los peroneos astragalinos. Entonces acá nosotros tenemos peroneo astragalino, el posterior, tenemos el peroneo astragalino anterior y también tenemos el peroneo calcáneo por afuera. En la parte interna tenemos el ligamento deltoideo. Acá tenemos el ligamento tibio astragalino anterior, el tibio astragalino posterior y también el tibio calcáneo.
que se va a unir en la parte interna en el sustentáculum tali, que es este de acá. ¿Está bien? Que es una apófisis del calcáneo. Los movimientos, como están acá, la movilidad del tobillo, tenemos una flexión plantar hacia abajo de más o menos 50 grados y una flexión dorsal que más o menos llega a 70 grados. Como está acá, ¿no? Como está acá. Eso lo tienen también sus separatas. Y junto con esto tenemos otros movimientos del tobillo, que son los movimientos de eversión y los movimientos de inversión. Movimiento de inversión es un movimiento hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. Pero este movimiento es un movimiento combinado, que incluye en este caso, una supinación del pie, una rotación interna y una flexión en este caso plantar. En el caso de la eversión también una flexión plantar, una eversión, ¿no? Una rotación externa y una ligera pronación. Y acá tenemos la superposición de los huesos que van a conformar la articulación del tobillo por arriba, que son la tibia y el peroné. Esta superposición se debe dar, como ven acá la tibia, cómo está yéndose en la parte posterior, ¿no? Agarrando al peroné. Y aquí hay una membrana, que nosotros le vamos a llamar membrana sindesmótica o la sindesmosis tibio-peronea. Y esto de acá pues nos da el pronóstico y la clasificación para todas las fracturas de tobillo. Esta zona de acá, de superposición. En una radiografía anteroposterior, esto debe medir más o menos 1 centímetro, ¿no? O 10 milímetros. Entonces, gracias a esta zona, nosotros vamos a poder dividir en tres tipos de fractura del tobillo. Una fractura que se da a nivel de la sindesmosis o transindesmal, por encima de la sindesmosis o suprasindesmal y por debajo de la sindesmosis infrasindesmal, como vemos acá. Acá, por ejemplo, tenemos una fractura infrasindesmal y aquí tenemos una fractura suprasindesmal, ambas. También se les llama como fracturas intraligamentarias, infraligamentarias y supraligamentarias. Acá tenemos una fractura infrasindesmal, ¿no? Y como ustedes pueden ver, se lleva todos los ligamentos. ¿Qué ligamento se lleva? La tibia. El deltoideo, ¿no? Como ustedes pueden ver, es una fractura diferente a las fracturas de diáfisis, ¿no? Es totalmente diferente. Es la fractura de tobillo, en la parte de la tibia, se lleva prácticamente siempre el ligamento deltoideo al fragmento tibial. Es por eso su importancia, ¿no? Este ligamento. Es un ligamento bastante interesante, fuerte. Se rompe salvo en luxaciones asociadas con fracturas severas, ¿no? O en luxaciones severas. Muy bien. Y ahora vamos a ir con nombres propios. Existe, como ya hemos visto la clasificación de fractura de tobillo, nombres propios para cada una de estas fracturas. Acá tenemos, por ejemplo, una fractura que afecta al maleolo interno del tobillo. O sea, afecta a este de acá, ¿no? A la tibia. Y al cuello del peroné en la pierna, al cuello del peroné. El cuello del peroné está arriba. Es acá lo que nosotros tocamos prácticamente a nivel de la rodilla. Ahí el peroné, ese es el cuello del peroné. O sea, una fractura que está abajo en la tibia y arriba en el peroné. Esta tiene su nombre propio, ¿no? Ahora alguien se la sabe porque es una pregunta que ha venido también en examen un par de veces. ¿Alguien ha revisado esa pregunta? ¿No? Bueno. Esa fracturita se llama una fractura de Maisonneuve o Maisonneuve también dicen, ¿no? Algunos dicen Maisonneuve, ¿no? Es Maisonneuve, ¿no? Con nombre propio, ¿no? Aquí está. Como ustedes pueden ver,
La fractura está en esta zona, malleolo tibial, y también en el cuello del peroné. ¿Cuál es la importancia de esta fractura? Lo que pasa es que esta fractura de acá tiene su importancia porque a nivel de la tibia y el peroné existe una membrana interósea que es bastante fuerte. Siguiendo después de la sindesmosis, sigue toda la membrana interósea arriba. Entonces, la fractura que da en el cuello peroné quiere decir que ha roto el malleolo tibial, se ha ido en una luxación del tobillo hacia la zona medial y ha desgarrado toda la membrana interósea hasta arriba. Cuando sucede esto, el tratamiento es reparar esta fractura. ¿Por qué? Porque la membrana interósea da estabilidad a la tibia y el peroné. Entonces, si nosotros solamente reparamos esto, en toda esta zona de acá va a haber inestabilidad, tibia-peroné. Entonces hay que reducir esta fractura. Acá tenemos nosotros una fractura suprasindesmal. Cuando tenemos una fractura suprasindesmal o una fractura también transindesmal, nosotros tenemos que ver la reducción. Si está comprometiendo la zona de la membrana interósea, tenemos que repararlo quirúrgicamente. Y para eso se emplean unos elementos que son placas y tornillos, como vemos acá. Entonces, una fractura suprasindesmal de tobillo suele requerir una reducción con placas y tornillos. Pero ¿qué sucede si solamente es una fractura en la zona distal del peroné? Por ejemplo, esta es una fractura prácticamente infrasindesmal. Acá también se coloca una placa y tornillos, acá también y arriba también. Pero ¿qué sucede si solamente es una fractura simple del malleolo peroneo sin gran compromiso de las otras estructuras? Ya no se va a usar una placa y tornillos, solamente se puede usar tornillitos nada más. 2 tornillos, igual que acá, 2 tornillos. Pero cuando compromete ya el peroné en su zona ya importante de diáfisis, se debe colocar plaquitas y tornillos. Entonces, toda esta es la zona infrasindesmal, transsindesmal y suprasindesmal. Entonces acá se coloca placa y tornillos. Se coloca, dice que se debe operar hasta 7 a 9 centímetros encima de la zona sindesmal, ¿no? O transindesmal. Encima de eso se menciona que el tratamiento debe ser ortopédico. Entonces, en una fractura hasta suprasindesmal se debe colocar placa y tornillos. Más allá de eso, después de los 7 o 9 centímetros, se considera que el tratamiento es ortopédico, o sea, solamente con un yeso, o en todo caso, si no duele mucho, se lo puede dejar al paciente que camine, porque el hueso que soporta la mayor cantidad de carga y el más importante es la tibia. Muy bien. Como ustedes pueden ver acá, en estas proyecciones, es una proyección axial y una proyección antero-posterior. Tenemos que acá la mortaja de tibio astragalino peroneo, y en la parte superior tenemos la zona transindesmal y vemos una superposición de la tibia y el peroné. Esto más o menos, como está acá, es de 1 centímetro, ¿no? ¿Qué pasa si eso de allí no está montado a 1 centímetro y es menos? Quiere decir que esa mortaja se ha abierto. ¿Y qué pasa si es 0? Quiere decir que todo se ha desplazado, se ha abierto. Entonces eso es una indicación para reparar, para cerrar el tobillo, ¿no? Para cerrar. Por eso es muy importante esto de acá, en el tobillo. Acá tenemos nuevamente las fracturas infrasindesmal, aquí, transindesmal a través de la sindesmosis y suprasindesmal, ¿no?
hasta 7 a 9 centímetros por encima de esta zona. Los mecanismos pues de fractura pueden ser por inversión o pueden ser por eversión. El más frecuente es inversión y mayormente pues el paciente es un paciente mujer, ¿no? Que usa tacos, ¿no? O una plataforma alta y sufre una caída, o en todo caso introduce su pie en algún desnivel del suelo, ¿no? O al bajar escaleras y cae haciendo inversión del pie y lesionando la zona lateral, ¿no? La zona lateral donde están los peroneos astragalinos, ¿no? Peroneos astragalinos, es por eso que el esguince más frecuente es en la zona lateral, con lesión del peroneo astragalino anterior, que es lo más frecuente. Y luego de eso, fractura el peroné y puede fracturar el malleolo tibial por presión. Y en algunas oportunidades hace doble movimiento. Hace movimiento de inversión y después hace eversión y cae. Y hace fracturas más altas, ¿no? Del malleolo tibial. Entonces el mecanismo más importante es el de inversión. Ahora, el tratamiento se debe dar dependiendo de cómo queda la reducción. Como ustedes pueden ver acá, es una luxofractura de tobillo, bimaleolar, o sea, se rompió el malleolo externo y el malleolo interno. Trimaleolar, acá también hay un fragmento posterior. En la parte posterior de la tibia le llaman como tercer malleolo, entre comillas, ¿ya? Entre comillas, tercer malleolo. No es un malleolo en sí porque no genera una prominencia, ¿no? Palpable en la zona del tobillo, pero se le considera como tercer malleolo porque a veces compromete la articulación. Y cuando compromete la articulación más de un 25% hay que reparar quirúrgicamente con tornillos. En este caso es menos de 25% de la zona articular. Esto probablemente no se opera. Y se hace la reducción. Se redujo la tibia, acá, la tibia, y se redujo el peroné. Y miren cómo quedó la reducción. Bastante aceptable. En la zona posterior también está aceptable. La articulación está bien. ¿Sí? El tratamiento puede ser un yeso. Cuando está así. Un yeso. 1 mes y medio. Entonces, en este caso se puede colocar, ¿no? Dice que el estado general, el estado de la piel están buenos, se coloca un yeso, ¿no? Este es otro paciente. Un paciente que ha tenido una fractura. ¿Qué tipo de fractura es? ¿Transindesmal o suprasindesmal? Suprasindesmal. Entonces, hasta 7 centímetros, 9, hasta acá, se pone placas y tornillos, suprasindesmal. Por encima de eso, ya no se coloca nada. Por ejemplo, si ustedes están jugando pelota y les patean en la zona lateral y tienen mucho dolor, probablemente tengan una fractura de peroné, diaficiaria. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el tratamiento? A veces pueden sentir una molestia y pasan 3 semanas y ya no duele. Se consolidó, así como está. O si no, se toman su radiografía y ven la fractura. Van al especialista y le dice, bueno, tienes 2 opciones. Te duele mucho, te coloco un yeso. Si no te duele mucho, sigue caminando. Ambas opciones están bien, ¿no? Pero como esta es una suprasindesmal y está comprometiendo la articulación, ¿ustedes ven esta parte de acá? ¿Ven lo que yo veo acá? Que está abierta un poco la mortaja, ¿o no? No hay el overlap, ¿no? No está montado ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que acá se ha abierto también. Se ha abierto la sindesmosis y probablemente también la membrana interósea. Entonces el tratamiento acá, bueno, han puesto la plaquita, ha quedado muy bien reducida la plaquita y aparentemente han cerrado un poco la articulación también acá, ¿no? Ya no se ve esta línea ya, han cerrado un poco. Pero de repente hubiera sido mejor colocar un tornillo acá y cerrar un poco más la articulación, ¿no? Acá está una fractura malleolar desplazada, osteosíntesis, ¿no? En este caso, malleolo tibial y colocaron un tornillo largo, ¿no?
y otro tornillo en la parte anterior, de antero-posterior, ¿no? Y bueno, 77 años, dice acá, lo han operado. Esta es otra forma. Miren el peroné, han colocado agujas de Kirchner y han hecho un obenque. Han hecho un obenque y han reducido todo de esos fragmentos. Bueno, no se ve bien acá, pero parece que esta zona es con minuta. Y por eso se han animado a colocar esto, ¿no? Y acá un tornillito. Y se acabó. Tornillo largo. Quedó muy bien.